Ricardo no era de los que se impresionaban fácilmente. Había pasado casi toda su vida trabajando en cementerios y aunque escuchó cientos de relatos sobre sombras, apariciones y ruidos inexplicables, nunca les prestó demasiada atención. Él creía en la lógica, en los registros y en el cansancio mental que a veces traiciona la percepción. Pero todo eso empezó a cambiar durante su último empleo, en un cementerio pequeño, apartado, al norte del estado de Guanajuato. Había llegado allí por necesidad. Llevaba meses sin trabajo y el administrador del lugar, un tal don Osvaldo, le ofreció el puesto de sepulturero nocturno. El salario era bajo, pero incluía un cuarto modesto detrás de las oficinas principales. Ricardo aceptó sin hacer muchas preguntas. Era callado, reservado y no tenía a quién rendirle cuentas. La rutina, al principio, fue tan monótona como se lo imaginaba. Las rondas nocturnas consistían en revisar si los portones estaban bien cerrados, si no había señales de vandalismo o animales invadiendo las tumbas. Le gustaba esa soledad. Caminaba con su linterna entre las lápidas, sin prisa, deteniéndose a veces para observar cómo el rocío caía sobre las flores marchitas. Había algo de belleza en ese silencio absoluto. Una belleza extraña, sí, pero reconfortante para alguien que había pasado por tantas pérdidas personales. Durante semanas nada lo perturbó, pero hubo una madrugada específica que marcaría el comienzo de lo que luego se convertiría en una de las experiencias más perturbadoras de su vida. Esa noche, al pasar cerca de una fila de tumbas antiguas, notó que la tierra en una de ellas estaba más suelta de lo habitual. No le dio demasiada importancia. Había llovido los días anteriores y era común que el terreno se viera revuelto. Aún así, anotó el detalle mentalmente. Al día siguiente, volvió a pasar por la misma tumba. Esta vez, la tierra parecía removida, como si alguien hubiera escarbado con las manos. No había huellas ni herramientas, solo esa sensación de que algo no estaba bien. Don Osvaldo, como de costumbre, no mostró interés cuando Ricardo mencionó el hecho. Solo le dijo que vigilara mejor. Ricardo empezó a sentir una incomodidad creciente. No miedo, no todavía, pero sí esa tensión silenciosa que se instala cuando algo rompe el orden habitual. Tal vez era su mente jugándole una mala pasada. Tal vez no. Esa noche, mientras preparaba su termo con café y revisaba su linterna, pensó en todo lo que había ignorado a lo largo de los años. Pensó también en la cantidad de historias que había despreciado por considerarlas fantasía. Y fue ahí, mirando su reflejo cansado en el cristal de la ventana, que susurró en voz baja: tal vez esta vez sí hay algo. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Pero Ricardo no buscaba atención. Solo quería entender qué estaba empezando a ocurrir bajo sus pies. Desde aquella madrugada, Ricardo no pudo evitar que su atención regresara, noche tras noche, a esa tumba en particular. Era una sepultura vieja, sin flores frescas ni visitas recientes. El mármol estaba cuarteado y apenas se leía el nombre grabado. A pesar de eso, cada vez que pasaba frente a ella, algo dentro de él se tensaba, como si una cuerda invisible lo obligara a detenerse por unos segundos. Los días siguientes intentó buscar una explicación lógica. Consultó el libro de registros que don Osvaldo guardaba con recelo en una gaveta con llave. Le pidió permiso para revisar la sección antigua y aunque el administrador resopló con molestia, terminó accediendo. Según los papeles, aquella tumba pertenecía a un hombre fallecido hacía más de 20 años, sin familiares vivos registrados ni notas de visitas recientes. Nada parecía fuera de lugar, al menos en los documentos. Ricardo decidió reforzar la zona por su cuenta. Tomó algunas piedras grandes y las colocó alrededor de la sepultura,
no solo para protegerla, sino como una forma de verificar si alguien regresaba a mover la tierra. También apuntó en una libreta la posición exacta de las piedras, el nivel de la tierra, cualquier detalle que le sirviera como referencia. Esa noche no pudo dormir con tranquilidad. Aunque intentó no pensar en ello, algo lo inquietaba de forma sutil, como una corriente fría que se cuela por debajo de la puerta. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue dirigirse a la tumba. Las piedras estaban removidas, no dispersas, sino simplemente fuera de su lugar. Algunas, incluso, colocadas de forma descuidada, como si alguien con prisa las hubiera apartado. No había huellas ni señales de herramientas, solo tierra suelta, ligeramente más profunda que el día anterior. Sintió un malestar seco en la garganta, un tipo de miedo que no es inmediato ni explosivo, sino denso, acumulativo. Se agachó, tocó la tierra, intentó encontrar una explicación. No la había. Esa noche decidió que ya no bastaba con observar. Tendría que esconderse. Esperó a que la última luz del día desapareciera. Preparó una linterna con batería extra, una botella de agua y un pequeño cuaderno para anotar cualquier cosa que presenciara. Se colocó detrás de un mausoleo cercano, desde donde tenía buena vista hacia la tumba sin ser detectado. Allí se quedó en cuclillas, con la espalda tensa y el corazón latiendo lento pero fuerte, como un tambor apagado. Durante casi 2 horas no pasó nada. Solo el ruido ocasional de una rama cayendo, el murmullo distante de los árboles y el leve zumbido de los insectos. Fue recién pasadas las 2 de la mañana cuando Ricardo notó algo extraño, un cambio en el sonido ambiente. El silencio parecía más espeso, como si el aire mismo se detuviera. Entonces lo vio, una figura agachada junto a la tumba, con las manos hundidas en la tierra. No reaccionó de inmediato. Pensó que podía tratarse de un visitante, alguien perdido o incluso un ladrón, pero algo no encajaba en ese movimiento repetitivo, frenético, casi desesperado. Lo observó en silencio, con la linterna apagada, intentando que sus propios pensamientos no lo traicionaran. Era el inicio de algo que no estaba listo para enfrentar. Ricardo mantuvo la respiración contenida por varios segundos. La figura seguía ahí, escarbando la tierra con las manos desnudas, con una insistencia que rayaba en lo irracional. Él no se atrevía a moverse. Solo apretaba con fuerza la linterna apagada, intentando entender si lo que estaba viendo era real o una distorsión provocada por el cansancio. El individuo parecía un niño, delgado, con la ropa sucia y el cabello revuelto. Pero había algo más. La forma en que se movía no era natural. No había pausas, no había vacilaciones. Solo un ritmo constante, como si supiera exactamente qué buscaba. Cuando Ricardo se incorporó lentamente para mirar mejor, sin hacer ruido, la figura se detuvo. No giró. Huyó. Simplemente detuvo el movimiento de las manos y quedó inmóvil. En ese momento, Ricardo sintió que algo lo observaba, no desde la tumba, sino desde atrás. Giró la cabeza con rapidez, apuntando la linterna, pero no había nadie, solo lápidas cubiertas de sombra. Al volver la mirada al frente, el niño estaba de pie. Lo miraba fijo, con la cabeza ligeramente inclinada. Su rostro era pálido, casi grisáceo, y los ojos parecían demasiado oscuros, sin reflejo, como si no hubiera vida detrás de ellos. Ricardo encendió la linterna con un impulso casi automático. El haz de luz iluminó parcialmente el rostro del niño, revelando una expresión vacía, no de miedo, no de sorpresa, solo vacío, como si su presencia allí no tuviera intención ni propósito. El sepulturero tragó saliva y dio un paso adelante. ¿Estás bien?, preguntó con voz tensa, apenas un susurro. El niño no respondió, solo alzó las manos, cubiertas de tierra, y las extendió hacia él.
Fue un gesto simple, pero profundamente perturbador, como si quisiera mostrarle algo invisible, como si esperara que él entendiera. Ricardo retrocedió un poco, dudando si debía correr o acercarse. No había lógica en esa escena, y aún así todo se sentía real, tangible, como si lo que tenía frente a sí no fuera una alucinación. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba. ¿Dónde están tus padres? ¿Qué haces aquí a esta hora? El niño bajó lentamente los brazos, dio un paso hacia atrás, luego otro. Sin dejar de mirarlo, y sin previo aviso, giró sobre sus talones y corrió entre las tumbas, perdiéndose en la oscuridad con una velocidad que no parecía natural. Ricardo dudó durante unos segundos, luego lo siguió, con la linterna agitada en la mano. Corrió entre lápidas y cruces oxidadas, pero no encontró rastro alguno. Solo silencio, viento y la sensación insoportable de haber presenciado algo que escapaba a cualquier explicación lógica. Volvió a su cuarto temblando, cerró la puerta con llave, apagó la luz y se sentó en la cama sin saber qué pensar. Lo que más le inquietaba no era haber visto a un niño, era la forma en que aquel ser lo había observado, como si ya lo conociera, como si lo hubiera estado esperando. La mañana siguiente trajo un silencio espeso. Ricardo intentó seguir con su rutina habitual, pero cada gesto suyo estaba cargado de tensión. Preparó café, pero no lo bebió. Se sentó junto a la entrada del cementerio, mirando fijamente los árboles, como si esperara que la claridad del día le ofreciera alguna respuesta. Pero nada parecía aliviar lo que había sentido la noche anterior. Más tarde, ya pasado el mediodía, decidió hablar con Gerardo, el joven que se encargaba de la limpieza durante las mañanas. No sabía bien cómo abordar el tema, así que comenzó con cautela. ¿Alguna vez viste a alguien merodeando por aquí durante la noche? Gerardo lo miró con cierta curiosidad. Luego sonrió con desgano. A veces escucho cosas raras, pero nunca vi nada. ¿Por qué? Ricardo dudó unos segundos. Bajó la voz y respondió. Anoche vi a un niño. Estaba escarbando una tumba con las manos. El rostro de Gerardo cambió de inmediato. Ya no había risa, solo un gesto tenso, como si esas palabras despertaran algo que prefería no tocar. No se han enterrado niños aquí en años, dijo en voz baja. Y menos en esa parte del cementerio. Ricardo asintió, aunque no estaba buscando aprobación. Solo necesitaba saber que no estaba perdiendo la razón. Ese comentario le confirmó que había algo fuera de lugar. Así que, al caer la tarde, fue directo a la oficina principal, donde don Osvaldo solía pasar sus horas revisando papeles antiguos. Tocó la puerta con firmeza. Necesito consultar los registros de las tumbas más viejas. El administrador frunció el ceño. ¿Para qué? La tierra en una de ellas está removida y hay cosas que no me cierran. Don Osvaldo lo miró un instante en silencio, luego se levantó con fastidio y abrió una gaveta metálica oxidada. Dejó a Ricardo revisar, pero se quedó cerca, como si temiera que descubriera más de lo necesario. Los archivos eran viejos, con letras desvanecidas por la humedad. Ricardo buscaba algo, cualquier dato, un nombre, una fecha. Fue entonces cuando encontró un registro marcado como Efraín Romero, sepultura 31A, 1994. No decía más. No había edad, ni parentesco, ni visitas registradas en décadas. ¿Te suena este nombre?, preguntó mostrando la ficha. Don Osvaldo miró de reojo y negó con la cabeza. Demasiado tiempo. Hay tumbas de las que ya nadie se acuerda, pero Ricardo lo sabía. Esa era la tumba, el mismo lugar donde vio al niño. Lo supo por el número grabado en el mármol, y ese dato, aunque pequeño, encendió una alarma profunda en su interior. Esa noche, al regresar a hacer su ronda, caminó en silencio hacia esa zona. Al llegar, notó algo que lo dejó helado, una huella pequeña, descalza, marcada en la tierra húmeda frente a la tumba. Una sola,
No había otras alrededor, solo esa, como si alguien se hubiera materializado allí y luego desaparecido. Ricardo se quedó inmóvil frente a la huella. No era grande ni profunda, pero su presencia era imposible de ignorar. Se agachó lentamente, pasó los dedos por el contorno y confirmó lo que ya sospechaba. Era reciente. La tierra aún estaba húmeda, como si aquel pequeño pie hubiese estado allí apenas minutos antes. Miró alrededor. Nada. El cementerio estaba en silencio, como siempre. Pero algo en el aire era distinto esa noche. Más denso, más cargado. No era el frío, era otra cosa. Una presión sutil en el pecho, como si el lugar mismo le advirtiera que debía irse. Aún así, no se movió. Se quedó junto a la tumba de Efraín Romero, tratando de entender qué lo ataba a esa tierra. ¿Por qué él? ¿Por qué justo ahora? Encendió la linterna y volvió a revisar cada rincón cercano. No encontró más huellas, ni rastros, ni marcas en la tierra. Pero la tumba, la tierra sobre la tumba, estaba otra vez removida. No como un hoyo profundo, sino como si alguien hubiera estado buscando con desesperación algo justo debajo de la superficie. Esa idea lo perturbó de forma particular. ¿Qué buscaba esa figura? ¿Por qué siempre en esa tumba? Volvió al mausoleo y se sentó en la sombra como había hecho antes. Esta vez, no para esconderse, sino para esperar. Tenía que ver si aparecía de nuevo. No podía seguir con esa incertidumbre. Pasaron 2 horas, luego 3. Y justo cuando estaba por rendirse, lo escuchó. Un crujido leve, luego otro. Ricardo apagó la linterna y contuvo el aliento. El sonido venía de la dirección conocida. Al asomar la cabeza desde su escondite, su corazón se aceleró. Allí estaba, agachado otra vez, escarbando, esta vez con más fuerza, con las manos temblorosas. Parecía apurado, desesperado. La figura se veía aún más delgada, más pálida. Ricardo quiso gritar, pero algo en su interior le dijo que no lo hiciera. Esta vez decidió acercarse, paso a paso, sin encender la luz. Cuando estuvo a pocos metros, vio que el niño sostenía algo entre las manos, un objeto pequeño, cubierto de tierra. Era imposible distinguirlo con claridad, pero el niño lo sujetaba con fuerza, como si le perteneciera. De pronto, como si sintiera la presencia de Ricardo, se detuvo. Giró la cabeza muy lentamente y ahí estaba otra vez esa mirada, esos ojos negros, vacíos, esa expresión sin vida, como si sus pupilas no reflejaran absolutamente nada. Ricardo dio un paso atrás. El niño no dijo palabra, solo se puso de pie, aún con el objeto en las manos. Entonces, en un movimiento tan rápido que parecía irreal, lo dejó caer en la tumba, volvió a mirar a Ricardo por unos segundos y echó a correr entre las lápidas, desapareciendo sin dejar rastro. Ricardo se acercó con las piernas temblorosas y buscó el objeto que había dejado. Era un zapato pequeño, desgastado, de cuero antiguo. Dentro había una etiqueta cosida a mano con un nombre: Efraín Romero. Ricardo sostuvo el zapato con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan real, que no dejaba lugar a dudas. No podía haber sido parte de una alucinación. Lo colocó sobre la lápida y retrocedió lentamente, observando una vez más la tumba de Efraín Romero. Todo apuntaba a una historia que llevaba décadas oculta bajo tierra, ignorada por todos. Al regresar a su cuarto, no pudo dormir. La imagen del niño, la desesperación con la que escarbaba, el zapato, todo giraba en su cabeza como un remolino que no se detenía. Intentó escribir lo ocurrido, anotar fechas, detalles, sonidos, pero no consiguió hilar los pensamientos. A cada palabra que escribía sentía que se alejaba aún más de una explicación razonable. Al día siguiente evitó hablar con Gerardo o con don Osvaldo. No quería enfrentarse a preguntas ni arriesgarse a que lo trataran como un loco.
Decidió salir del cementerio por unas horas, caminar por el centro del pueblo y respirar otro aire. Fue en una tiendita, mientras compraba un café, que escuchó una conversación entre dos ancianas sentadas en la entrada. ¿Te acuerdas del niño Romero? El que desapareció en los 90, nunca encontraron el cuerpo. Ricardo sintió que el estómago se le apretaba. Fingió revisar su teléfono, pero no pudo evitar escuchar. Sí, su madre venía todos los domingos al cementerio, aunque no había tumba. Decía que su alma no descansaba. Pobrecita. Y el padre... Nadie volvió a saber de él. Esa conversación le bastó. No necesitaba más pruebas. El nombre, la desaparición, la madre buscando un lugar para llorarlo. Todo encajaba de forma macabra. Volvió al cementerio sin terminar el café, con un nudo en la garganta y una idea fija. Necesitaba hablar con don Osvaldo. No podía seguir enterrado en el silencio. Lo encontró como siempre, revisando papeles antiguos en su escritorio. Sin preámbulos, Ricardo puso el zapato sobre la mesa. Lo encontré anoche, en la tumba de Efraín Romero. El administrador lo miró, serio, sin mostrar sorpresa. ¿Dónde exactamente? Allí donde la tierra se mueve sola, donde ese niño escarba cada noche. Hubo un largo silencio. Don Osvaldo se levantó lentamente, tomó el zapato en las manos, lo giró varias veces y luego lo dejó sobre la mesa. Hay cosas que es mejor no revolver, Ricardo. ¿Usted sabía? Lo que sé o no sé no cambia lo que pasa ahí afuera. Ricardo apretó los puños. Entonces, ¿por qué lo enterraron sin registro? ¿Por qué no hay ningún documento oficial? ¿Por qué aparece su nombre en una lápida si su cuerpo nunca fue encontrado? Don Osvaldo no respondió. Solo tomó el zapato, lo metió en una bolsa de papel y dijo con voz baja: si quieres conservar la paz, olvida lo que viste. No fue tu culpa. Ricardo salió de esa oficina con más dudas que antes. Y esa noche, cuando volvió a patrullar el cementerio, sintió que la tierra bajo sus pies ya no guardaba silencio. Estaba respirando. Esa noche, el cementerio parecía distinto. Aunque todo seguía en su lugar, las lápidas, los árboles, el muro que lo rodeaba, Ricardo sentía que el espacio había cambiado. Era como si la misma tierra palpitara bajo sus pasos. Cada sonido, por mínimo que fuera, lo hacía detenerse. Cada sombra lo hacía mirar 2 veces. Caminó hasta la tumba de Efraín Romero. La tierra seguía removida, no con la violencia de un saqueo, sino con la delicadeza de alguien que no busca destruir, sino encontrar. El zapato ya no estaba, pero Ricardo no necesitaba pruebas físicas. Lo que lo inquietaba ahora era otra cosa. La idea de que, quizás, lo que el niño buscaba no era un objeto, sino algo que se le había negado durante años. La noche avanzaba lentamente. A las 2 de la madrugada, mientras inspeccionaba una esquina del cementerio, escuchó el sonido de una reja vieja chirriando a lo lejos. Corrió hasta la entrada, pero la puerta principal estaba cerrada con candado. Recorrió el perímetro. Nadie. Solo silencio y una sensación opresiva de ser observado. Regresó a la sección antigua y al doblar una de las esquinas entre tumbas altas, lo vio. No era el niño esta vez. Era una figura más alta, mucho más delgada, con la ropa desgarrada y el rostro inclinado hacia un costado. Estaba de pie, a pocos metros de la tumba de Efraín. No se movía. No parecía respirar. Ricardo se quedó petrificado, incapaz de dar un paso. La figura levantó lentamente el rostro. Sus ojos eran vacíos, sin brillo, como los del niño. Pero había algo más en ellos. Una expresión de rencor, de espera. Ricardo intentó retroceder, pero su cuerpo no respondió. Estaba congelado por una mezcla de pánico y una extraña sensación de reconocimiento. No conocía a esa figura, pero algo dentro de él sabía que su presencia estaba ligada a la historia que nadie quería contar. De pronto, la figura habló.
Su voz era seca, baja, como si saliera de un pozo profundo. «No es aquí donde debo estar». Ricardo apenas pudo articular palabra. «¿Quién eres?». Pero no hubo respuesta. Solo un paso hacia atrás y la figura desapareció entre las sombras, como si el viento la hubiese arrastrado. Ricardo se quedó solo, con el eco de esa frase taladrándole la mente. «No es aquí donde debo estar». Volvió al cuarto temblando, cerró la puerta con llave y encendió todas las luces. Rebuscó entre papeles viejos que había copiado de los registros, anotaciones que no parecían importantes antes. Fue entonces que vio algo que había pasado por alto. El nombre de un hombre, Lorenzo Romero, enterrado en una fosa sin número, sin fecha exacta, apenas con una nota: restos reubicados. Esa misma noche, Ricardo no durmió. Se quedó sentado frente a sus papeles, sintiendo que pieza por pieza algo empezaba a revelarse. Pero la parte más oscura aún no había llegado. El amanecer llegó sin que Ricardo cerrara los ojos. La claridad no trajo alivio. Al contrario, todo parecía más inquietante bajo la luz del día. Releyó una y otra vez esa nota sobre Lorenzo Romero, preguntándose por qué alguien sería enterrado sin ubicación clara, sin fecha definida y con la vaga frase «restos reubicados». No podía ignorar el apellido, Romero, el mismo que Efraín, el mismo. ¿Sería su padre? ¿Un familiar directo? Si el niño había desaparecido sin dejar rastro y su padre fue enterrado en una fosa sin identificar, ¿qué tipo de historia había detrás? Pasó el día haciendo preguntas en el pueblo, visitó la tienda, caminó por la plaza y finalmente llegó a la biblioteca municipal. Allí encontró una vieja edición del periódico local de 1994. En una nota breve, casi olvidada en una esquina de la página, leyó: «Menor desaparecido en el barrio El Molino». Su padre, Lorenzo Romero, ha sido interrogado. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Ricardo tragó en seco. No había más detalles, ningún seguimiento, ninguna resolución. Volvió al cementerio esa tarde con una sola certeza: lo que estaba ocurriendo no era una simple coincidencia. El niño no aparecía sin razón. Estaba buscando justicia o descanso. Esa noche, al iniciar su ronda, se sintió extraño. No tenía miedo, tenía una especie de resignación, como si supiera que ya no podía escapar. Caminó directo a la tumba de Efraín. La tierra estaba más revuelta que nunca. Parecía que alguien o algo había cavado con furia. No había herramientas, solo marcas irregulares, como de uñas, y en el centro un hueco de unos 20 centímetros, como si algo hubiese sido desenterrado. Ricardo encendió la linterna y se agachó. Dentro del hueco había un papel húmedo, arrugado. Lo sacó con cuidado y lo abrió. No era un documento oficial. Era una carta escrita a mano con tinta corrida por el tiempo. Apenas podía leerse. Decía: «Perdóname, hijo, no pude hacer nada. Me obligaron a callar. Ya no aguanto el peso». Sin firma. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Apretó el papel con las manos. Comprendía ahora que lo que el niño buscaba no era un objeto, sino una verdad que alguien había intentado enterrar. Algo que no podía descansar en silencio. Volvió a su cuarto, dejó la carta sobre la mesa y se sentó en la oscuridad. Ya no era solo un testigo, ahora formaba parte de esa historia. Y mientras intentaba digerir todo, un sonido seco lo sacó de su trance. Un golpe. Provenía del interior del cementerio. Se puso de pie de inmediato, tomó la linterna, abrió la puerta y salió. El golpe se repitió. No era un ruido al azar, era constante, como un martilleo, o como si alguien golpeara la madera desde dentro de un ataúd. Ricardo avanzó con pasos controlados, pero por dentro sentía que el cuerpo le temblaba. El sonido persistía, firme, como un llamado. Un golpe, pausa, otro golpe.
y así una secuencia que parecía seguir un ritmo deliberado, como si alguien, allá abajo, supiera que había quien lo escuchara. La linterna iluminaba el camino entre tumbas con una luz temblorosa. La batería comenzaba a agotarse, justo cuando más necesitaba claridad. A pesar del miedo, su mente estaba enfocada. Ya no buscaba huir. Quería llegar al final, saber la verdad, por dolorosa que fuera. Al doblar por la fila de cipreses que bordeaba la sección más antigua, el sonido se detuvo de golpe. Ricardo se detuvo también. El silencio se volvió absoluto. Dirigió la linterna hacia la tumba de Efraín Romero. La tierra estaba completamente removida, como si una tormenta hubiese caído solo sobre ese lugar. Y en medio de ese caos, algo destacaba. La lápida había sido empujada hacia un costado, como si desde dentro alguien la hubiera desplazado. Pero eso no era posible, o al menos no debería serlo. El sepulturero se acercó, casi arrastrando los pies. No había señal de que alguien más estuviera allí. Se arrodilló, iluminó el interior de la fosa y entonces lo vio. El ataúd, podrido por la humedad y el tiempo, estaba entreabierto. No del todo, pero lo suficiente para que Ricardo distinguiera una mano pequeña, quietísima, inmóvil. Sintió que el corazón le daba un vuelco. Por un instante no supo si lo que veía era real o una proyección de su agotamiento. Acercó más la linterna. La mano estaba allí, blanca, seca, delgada, pero intacta. Demasiado intacta para haber pasado 30 años bajo tierra. Sintió que debía hacer algo, llamar a la policía, a la administración, a alguien. Pero su cuerpo no reaccionaba. El miedo era una cosa viva que lo sujetaba del cuello. Fue entonces que sintió una presencia a su lado. No la vio llegar, no escuchó pasos. Solo supo que estaba allí, parada a su derecha. Giró lentamente el rostro. Era la figura del hombre alto, la misma que había visto antes. Lorenzo, el padre. Tenía los ojos hundidos, la piel como papel y una expresión de pena infinita. No hablaba, solo miraba hacia la tumba. Y entonces, con voz casi inaudible, dijo: «No pude protegerlo». Ricardo tragó saliva. No sabía si hablaba con un espíritu, con una culpa materializada o con una memoria que se negaba a desaparecer. Pero en ese momento todo encajaba. El niño no buscaba salir, buscaba ser encontrado. Lorenzo dio un paso hacia la fosa y desapareció justo cuando la linterna de Ricardo se apagó por completo. Todo quedó en tinieblas. Y en ese instante final, lo único que escuchó fue una voz infantil, suave, apenas un susurro en la oscuridad. «Gracias». Cuando la linterna murió por completo, Ricardo permaneció inmóvil en la oscuridad, con la respiración entrecortada y el corazón golpeándole el pecho como si fuera a desgarrarlo desde dentro. No se atrevía a moverse, no por miedo a lo que pudiera ver, sino porque sentía que cualquier movimiento podía romper algo, como si el silencio que lo envolvía fuese un cristal a punto de estallar. El susurro del niño aún flotaba en su mente. «Gracias». Esa única palabra, dicha con voz tranquila pero cargada de siglos de espera. Ricardo entendió entonces que aquella presencia no buscaba asustarlo, solo necesitaba ser escuchada. Permaneció allí, de pie junto a la tumba, hasta que el primer rayo del sol comenzó a filtrarse por entre los árboles. No supo cuánto tiempo había pasado. Su cuerpo temblaba por el frío, por el cansancio, por todo. Volvió a su cuarto sin decir una palabra. Cerró la puerta con doble tranca. No encendió la luz. Solo se sentó en la cama, mirando fijamente sus manos sucias de tierra. Pasó el día entero en silencio. No salió, no comió, no contestó cuando Gerardo golpeó la puerta. Y al llegar la noche, no fue a trabajar. No podía. Había cruzado un umbral del que no se regresa. Al amanecer del día siguiente, fue directamente a la oficina de don Osvaldo.
Le entregó las llaves, su uniforme y un sobre con una carta que había escrito durante la madrugada. No dijo nada, solo lo miró con ojos cansados, como si ambos supieran que no había nada más que explicar. Dejó el cementerio esa misma mañana. Se subió a un autobús sin destino fijo y se bajó en un pueblo pequeño del norte de Querétaro, donde alquiló una habitación modesta con el poco dinero que tenía. No buscaba empezar de nuevo, solo quería estar lejos de la tierra que guardaba tantos silencios. Pasaron semanas, meses, y aunque la vida siguió, Ricardo jamás volvió a pisar un cementerio. No podía. A veces, en las noches más frías, despertaba con la sensación de estar allí otra vez, parado frente a la tumba, viendo al niño escarbar desesperadamente, escuchando aquellos golpes apagados, esa respiración contenida, esa presencia al lado suyo. Nunca volvió a contar la historia, no porque no quisiera, sino porque sabía que nadie la entendería como él. Lo que vivió no era una historia de fantasmas, era un error antiguo, un dolor no resuelto, una verdad enterrada que se negó a morir en silencio. Pero aún hoy, cuando ve a un niño pasar corriendo por la calle, a veces se le hiela el cuerpo, porque por un instante, por una fracción mínima de segundo, cree ver esos ojos oscuros, esa mirada vacía y una voz suave, invisible, que le susurra desde el recuerdo: ya no estoy solo. Y eso, aunque no pueda explicarlo, es lo que más miedo le da.